Pues bien, ¿no? El día de ayer nos quedamos hasta el tema de motores de dos y cuatro tiempos a gasolina. Ahora el nuevo tema prácticamente que vamos a ver son los motores diésel de cuatro tiempos directamente, ¿no? Si alguien aparte de lo que, bueno, tenemos aquí presente, tiene una idea de qué es un motor diésel, si podría decir alguien, como les dije, levantan la mano en directamente, ¿no? Yo les permito su participación. ¿Puede repetir lo que dijo Inge? A ver, Marisol. Dicen, bueno, lo que yo puedo entender cuando dice motor a diésel serían o sea, los vehículos de diésel, como los buses, los camiones, los trailers. Sí, 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 también, también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? De pronto, como les dije, no hay problema si se equivocan en alguna situación, ¿no? Estamos todos por aquí a aprender también. A ver, ¿quién está primero? Kimberly. La camioneta también dice. Sí, también, sí, sí. Incluso ahora ya existen vehículos tipo sedán también, ¿no? A ver, Paul. Paul. Bueno, no, no, no. Sí, sí, ¿qué pasó? Pues sí, creo que se le fue la señal. A ver, Christopher. Bueno, Belice, verá, el motor a diésel es como dijeron mis compañeros, o sea, los que ocupan los buses, camionetas y eso sirve también, o sea, es mejor un motor a diésel que un motor con la gasolina normal, que es como sería el extra y es, porque también tiene un bajo consumo en ese aspecto. Sí, 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 Y correcto. gastarían, obviamente se gasta menos en el diésel que en la gasolina común. Sí, podríamos decir que sí. Paul creo que levantó la mano, ¿no? Bueno, ya creo que se le fue nuevamente la señal, no hay problema. Pues bien, ¿no? Un motor diésel, como indica su nombre directamente, pues es un motor directamente de combustión interna que utiliza, obviamente, como su nombre lo dice, diésel como combustible. Este tipo de motor fue inventado por Rudolf Diesel en el año de 1892 y se ha convertido en una tecnología popular, se puede decir, en una variedad de aplicaciones, incluyendo hasta automóviles, ¿no? Como son también camiones, barcos, trenes, generadores eléctricos e incluso en maquinaria industrial. Si hablamos directamente del principio de funcionamiento de un motor diésel, pues es similar a uno de gasolina, pero, como les digo, con unas ciertas diferencias importantes, ya que en un motor diésel el aire se comprime en primer lugar en el cilindro, ¿no? Lo que esto prácticamente aumenta la temperatura y después inyecta el combustible en el cilindro donde quema, pues esto, y esto sucede debido a una alta temperatura de aire comprimido. La combustión del diésel se podría decir, ¿no? Que genera una gran cantidad tanto de calor y presión, lo que esto provoca que el pistón se mueva hacia abajo, pues, lo que a su vez transmite el movimiento al cigüeñal y al eje de transmisión, y esto es lo que ocurre directamente el movimiento del vehículo, ¿no? O sea, en palabras cortas, un motor
Un motor diésel, pues, es un tipo de motor de combustión interna que utiliza obviamente diésel como combustible. El principio de funcionamiento, como les decía, es similar a uno de gasolina, pero pero en el cilindro lo que aumenta es la temperatura, ¿no? Y luego se inyecta el combustible en el cilindro, donde se quema, como les decía, debido a una alta presión directamente. Ahora, si nos preguntamos, pues existen dos tipos de motores diésel, ¿no? Directamente un motor diésel de encendido por compresión, que se le representa con las siglas CI, y un motor diésel de encendido por inyección, que se representa con las siglas DI, como los tenemos aquí. Pues ustedes dirán, y bueno, ¿y qué quiere decirnos con esto? Pues un motor diésel de encendido por compresión, como lo ven ahí, CI, pues es un... Este motor es pues donde el aire se comprime, ¿no? De tal manera que alcanza una temperatura suficientemente alta para encender el combustible inyectado directamente. En cambio, en un motor diésel de inyección, el combustible se inyecta directamente en el cilindro cuando el pistón está en una posición correcta y se enciende debido a la alta temperatura del aire comprimido, ¿no? Pues bien, ¿no? Hablando de esta parte, pues vamos a hablar directamente de las fases del motor diésel. El motor diésel obviamente igual consta de cuatro tiempos. Como les decía, es un motor de combustión interna, donde el pistón realiza sus cuatro tiempos de manera independiente mientras gira el cigüeñal. Como pueden visualizar, ¿no? Motor de combustión interna de cuatro tiempos. Funciona bajo el principio del ciclo diésel, inventado por Rudolf Diesel en 1892. Eso sí, tengan muy claro que esta es pregunta de examen, que a los otros paralelos también les he tomado, ¿no? A los otros que son del mismo tipo de licencia de ustedes y veo que no le han atinado la mayoría a esta respuesta, porque hay una pequeña, ¿cómo les diría? Pequeña clave para que se den cuenta de qué estamos hablando. Entonces, solo tienen que leer bien la información y ya saben la respuesta. Es bien, ¿no? Como aquí tenemos cada uno de sus ciclos, sus fases, admisión, compresión, expansión o explosión y escape, ¿no? Pues si hablamos de las fases del motor, pues directamente empezamos hablando de la admisión, ¿no? En este proceso, en este ciclo, ¿no? En esta fase la válvula de admisión obviamente se abre mientras el pistón se desplaza directamente hacia abajo, permitiendo de esta manera que el aire prácticamente limpio y filtrado ingrese al cilindro, ¿no? A diferencia de los motores a gasolina, en los motores diésel solo se aspira el aire en esta etapa, más no como en el motor gasolina que prácticamente aspira aire y combustible. En el tiempo de compresión, pues una vez que el pistón alcanza su punto más bajo, es decir, el punto muerto inferior, pues comienza a subir nuevamente, ¿no? Comprimiendo el aire en el cilindro. La compresión obviamente es mucho más alta que en los motores de gasolina, lo que provoca que el aire alcance temperaturas altas, ¿no? O sea, temperaturas súper altas, de hecho. Más o menos o bueno, según lo que se tiene teóricamente y más o menos físicamente, llegan a de unos 600 a 700 grados centígrados, ya que al final de la fase, pues el combustible diésel se inyecta a alta presión en la cámara de combustión mediante inyectores, obviamente, ¿no? Ya que como es motor diésel usa inyectores. Y debido a la temperatura perdón, alta del aire comprimido, pues el combustible se enciende de manera espontánea, sin necesidad obviamente de chispa, como esto ocurre obviamente en los motores gasolina, ¿no? Si vamos al tiempo o a la fase de combustión, o también es conocida como expansión o trabajo, pues aquí cuando el combustible se mezcla con el aire caliente, se produce la combustión.
y una explosión directamente que es controlada. Esto genera una expansión rápida directamente de los gases desde el cilindro, lo que empuja el pistón hacia abajo, ¿no? Produciendo, como quien diría, un trabajo útil, ¿no? Que esto, ¿qué hace? Pues mueve al cigüeñal y en última instancia, después de mover al cigüeñal con toda esta fuerza, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ya empieza a moverse directamente el vehículo. Y por último tenemos el tiempo de escape, pues al final del ciclo, ¿no? De toda esta combustión, pues el pistón sube nuevamente y la válvula de escape se abre, permitiendo que los gases quemados salgan del cilindro, ¿no? Y una vez que los gases de escape directamente se expulsan, pues obviamente el ciclo comienza de nuevo, ¿no? Con la fase de admisión. Acaba todo este ciclo, como les expliqué, y repite nuevamente el mismo ciclo, ¿no? Para que siga teniendo el respectivo funcionamiento. Ahora si hablamos de características de los motores diésel, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de alta relación de compresión, los motores diésel tienen una relación de compresión, llamémosle así, significativa, o sea, es decir, mayor a los motores a gasolina. ¿Y esto por qué? Porque se debe a que necesitan generar, como les decía, temperaturas suficientemente altas para encender el combustible sin una bujía, ¿no? Por lo tanto, las relaciones de compresión pueden oscilar entre 14,1 y 22,1, ¿no? En comparación con los de gasolina que están más o menos en una compresión de 8,1 a 12,1, ¿no? Si hablamos de inyección directa de combustible, pues en los motores diésel modernos al menos, ¿no? El combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión a través de inyectores de alta presión. Estos sistemas son como uno que de pronto han de haber escuchado muy popular, que es el sistema Common Rail. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues es un sistema que permite una inyección que sea más precisa y eficiente de paso, ¿no? De paso mejorando la combustión y también reduce el consumo de combustible. Bien, ahora si hablamos de encendido por compresión, pues el encendido por compresión, a diferencia de los motores a gasolina, que estos usan bujías, ¿no? Para encender la mezcla de aire y combustible, pues los motores diésel utilizan compresión, es decir, la compresión del aire para alcanzar temperaturas necesariamente altas, ¿no? Para una combustión, podríamos decirle, espontánea del diésel. Mayor torque. ¿Por qué mayor torque? Bueno, porque los motores diésel son conocidos como, lo mencionaban por ahí, ¿no? Por su capacidad para generar un alto torque a bajas revoluciones. Esto es lo que les hace ideales para los vehículos, como ustedes decían, camiones, todo, que son considerados como vehículos pesados, ¿no? O carga pesada, que también se incluyen en los autobuses, la maquinaria incluso de construcción. Si hablamos también de eficiencia térmica en estos motores, pues los motores diésel son más eficientes en términos térmicos que los motores a gasolina, ya que, como les decía, la mayor relación de compresión y la forma en que se inyecta y quema combustible, pues permiten que los motores diésel conviertan más energía del combustible en un trabajo útil, lo que resulta un mejor rendimiento del combustible, obviamente, ¿no? Si hablamos de ventajas y desventajas del motor diésel, entre las ventajas de los motores diésel que encontramos, pues, una mayor eficiencia de combustible, por ejemplo. Los motores de diésel son generalmente más eficientes en cuanto al consumo de combustible, debido a su mayor relación de compresión, obviamente, ¿no? Y al proceso de combustión que es más eficiente. Puede recorrer distancias más largas, ¿no? Con la misma cantidad de combustible en comparación con los motores gasolina. Como les decía, el mayor torque y rendimiento a bajas revoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues debido a la naturaleza del ciclo mismo, ¿no? Y del ciclo diésel, obviamente, y a la alta presión del combustible, pues estos motores
generan más torque a bajas revoluciones, lo que es útil para el transporte de carga y para vehículos, incluso todoterreno, ¿no? Ya que son vehículos grandes. En durabilidad, estos motores diésel suelen tener una vida útil más larga que los de gasolina, ya que están diseñados para soportar presiones más altas y condiciones más severas. Y obviamente los componentes internos, por ejemplo, como los pistones, las bielas, cigüeñal, suelen ser más robustos, obviamente más grandes, ¿no? Ahora sí, hablamos del mismo motor diésel, pero sus desventajas, pues costos iniciales más altos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no. Los motores diésel suelen ser más costosos de fabricar debido a las necesidades, ¿no? De los componentes, ya que son más robustos y los sistemas de inyección, su tecnología es más compleja. El mayor ruido y vibración, obviamente, ¿no? Porque tradicionalmente los motores diésel han sido siempre ruidosos y generan más vibración en comparación con los motores a gasolina, pero sin embargo, los avances tecnológicos han mitigado bastante este problema, ¿no? En los modelos más recientes es como les decía ayer, ya tienen sus respectivos silenciadores, ya no ejercen, llamémosle así, ese ruido tan fuerte, ¿no? Ahora, si hablamos de emisiones de gases y partículas, ¿no? Pues aunque son eficientes en términos de consumo de combustible, pues también tienden a emitir más partículas, más contaminantes, ¿no? Ya que son perjudiciales para la salud y obviamente para el medio ambiente, ¿no? Por lo cual estos tienen sus respectivos filtros de partículas, ¿no? Y los catalizadores con el fin de que exista una reducción de estas emisiones contaminantes, ¿no? Ahora tenemos aplicaciones de motor diésel de cuatro tiempos. Por ejemplo, ciertas aplicaciones tenemos en vehículos pesados, como ya lo nombré anteriormente, ¿no? Como camiones, autobuses, maquinaria agrícola. Suelen utilizar motores diésel, ¿no? ¿Por qué? Debido a su alto torque, la eficiencia en condiciones de carga pesada. Hay vehículos de pasajeros, ¿no? Algunos automóviles, bueno, especialmente en la parte europea, ¿no? Utilizan motores diésel debido a su eficiencia de combustible y durabilidad. Generadores, maquinaria industrial, en equipos de construcción incluso. Aquí, por ejemplo, tenemos vehículos de pasajeros también, algunos automóviles, como por ejemplo, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Este vehículo Hyundai Terracan, ¿no? Es de 2,5 litros, es diésel, obviamente, ¿no? Entonces, este vehículo, por ejemplo, funciona a combustible diésel directamente. Es uno de los que podemos llamarle un tipo automóvil, llamémosle, ¿sí, no? Tipo más familiar, más privado. Es decir, natural, ¿no? Un vehículo natural que funciona a diésel. Bueno, como conclusión de este tipo de motores, ¿qué podemos decir, no? Pues que un motor diésel de cuatro tiempos es una tecnología eficiente y robusta que nos ofrece ventajas, ¿no? Ventajas en términos tanto económicos de combustible, su torque, su durabilidad, su capacidad también para generar un alto rendimiento a bajas resoluciones, como les decía, por su medio de su par, lo que convierte en una opción ideal, ¿no? Para aplicaciones que requieren fuerza y eficiencia. Aunque obviamente enfrentan desafíos relacionados con, como les decía, con las emisiones, con la contaminación y los costos iniciales, obviamente, pues, debido a todos sus elementos que están compuestos, ¿no? Para utilizarse directamente. Véndeme un segundito, tengo que responder un mensaje, creo que es de las autoridades.
Bien, mil disculpas, ¿no? Por la interrupción. Bueno, bien, ¿no? Pues hasta aquí llegamos hasta la parte de aplicaciones. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre el mantenimiento de un vehículo diésel y una gasolina. Pues hablando directamente, ¿no? Y como se puede ver en la imagen, eso tendrán en cuenta, ¿no? Y obviamente les comparto el archivo, todo, pero tendrán en cuenta, aquí puede salir de este pequeño cuadrito varias preguntas de examen, de hecho, ¿no? Bueno, tendrán toda la teoría directamente ustedes y podrán visualizar con tranquilidad, ¿no? Ya que tendrán el tiempo suficiente. Ya hablamos de mantenimiento del motor a gasolina, pues de diésel y gasolina, ¿no? Perdón, las diferencias que existen. eh, Cada cierto periodo de tiempo, obviamente, o de kilometrajes recorridos, pues todo conductor, prácticamente dueño del vehículo, ¿no? Eh, Debe realizar un mantenimiento, revisión del motor. Siento una de estas de las más habituales, ¿no? En el vehículo. Los cambios realizados en el mantenimiento, pues dependen en todo caso de la pieza, el evento que estemos o vayamos a revisar, ¿no? Pudiendo ser, por ejemplo, acá más específicos entre comparaciones de los dos tipos de motores, ¿no? Eh, los filtros, por ejemplo, uno de ellos. Los filtros, por ejemplo, principalmente el filtro de combustible, pues se centra en las principales diferencias, ¿no? Por ejemplo, en un motor diésel. La sustitución del filtro de combustible es importante, ¿no? Pues los elementos de inyección, así como la bomba inyectora, son esenciales para que la mecánica del vehículo esté en perfectas condiciones. En cambio, en un motor a gasolina, este filtro es prácticamente secundario, ¿no? Por ejemplo, las bujías. En este caso, en los motores gasolina es donde se precisa una constante y definida revisión, ¿no? De este recambio. ¿Por qué? Porque fijándose sobre todo en el espesor, como les decía, ¿no? De los electrodos de las bujías, para que exista un buen salto de chispa y sea el correcto y el motor obviamente pueda trabajar, pueda tener su correcto funcionamiento, ¿no? En los vehículos diésel, en cambio, deben tener en cuenta los calentadores, ¿no? O las bujías de precalentamiento, de incandescencia que se les conoce, pues son, obviamente, como su nombre lo dice, pues recalientan el combustible, ¿no? Produciendo de esta manera un arranque correcto y también que sea progresivo. Si hablamos de las correas del motor, pues las correas del motor como base, cabe destacar que los dos tipos de correa que viste el motor, tanto siendo la una que es en la distribución y la otra en la de accesorios, pues en este caso se realiza el mismo mantenimiento tanto para los vehículos o motores diésel como en los gasolina, excepto la diferencia es en el tiempo de revisión. ¿Por qué? Porque en los motores a gasolina se debe sustituir pues estos elementos, las correas, ¿no? A los 120.000 kilómetros a 150.000 kilómetros recorridos, ¿no? Mientras que en los diésel pues tiene un margen más o menos de tiempo, siento entre este a los 200.000 kilómetros aproximadamente, ¿no? También si hablamos de sistemas de anticontaminación, pues llegado a un punto, ¿no? Y siendo último prácticamente en lo que respecta a los elementos del motor, pues cabe decir que dependiendo del tipo de vehículo se tendrá en cuenta cada pieza o elemento, ¿no? Del mismo. Eh, en los motores diésel también el mantenimiento de estos elementos es mucho mayor, ¿no? Hay que poner especialmente mucha atención en lo que es la válvula EGR, pues pues me dirán qué es eso, ¿no? Pues son las válvulas que se encargan directamente de la recirculación de gases de escape, ya que será necesario siempre realizar una limpieza de estos elementos cada 100.000 kilómetros. En los vehículos o los motores de gasolina, en cambio, los sistemas de anticontaminación no requieren de
de mucha atención directamente, ¿no? Bien, pues hablando hasta ahí tenemos ciertas diferencias, ¿no? Ahora hemos terminado directamente con la materia de la unidad, pero a mí sí me interesó bastante también, ya que en esta unidad habían ciertas situaciones, ¿no? Me pareció también importante añadir este tema, ¿no? Ya que es importante que por lo menos ustedes, bueno, de manera teórica, lo vemos ahora, y bueno, cuando ustedes al menos van a su clase práctica, ¿no? De conducción, pues ahí podrán fijarse que el vehículo obviamente tiene su respectivo tablero, su panel, ¿no? Entonces, sí es bueno por lo menos conocer los elementos tanto de manera teórica, ya que cuando estén conduciendo, tal vez a algunos, a diferencias de horarios, no les tocará conducir, yo que sea a la madrugada, en la noche, porque así son los horarios estipulados para poder darse el tiempo y de practicar, ¿no? Entonces ahí habilitarán ciertas funciones. O en cambio otras funciones también que con el tiempo que sean conductores les puede ir apareciendo, sucediendo, ¿no? Para que tengan al menos una pequeña idea, ¿no? De qué sucede, qué pasa en el vehículo. Si hablamos del tablero del vehículo, por ejemplo, alguien de pronto ha escuchado aquí qué es el tablero del vehículo, el tablero de luces del vehículo. Pues, don Ulises, ¿puedo opinar? Ya saben, para opinar tiene que levantar la mano. Eh, Listo, participe, Marisol. el tablero de luces es donde se ve la, por decirle, a la velocidad que va el carro, lo que es la, ¿cómo es? Donde avisa lo de la gasolina, la velocidad y ¿qué más? Y muchas de las veces se enciende un foco cuando el carro está fallando o va a fallar el carro. Bueno, Kimberly, Bueno, como mencionó la compañera, de manera general es cuando nos alertan del estado y el, el funcionamiento del vehículo, las luces. exacto, exacto, por ahí, sí, 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 vamos por ahí bien, ¿no? Bueno, hemos tenido una pequeña intervención, pero sí me gustaría que estamos 25 personas, ¿no? Directamente los que más puedan hablen, no los mismos y las mismas de siempre. Sí me gustaría que le tomen más empeño en esa situación. Pues bien, no, que hablamos directamente. El tablero del vehículo es, como lo tenemos aquí directamente, es el lenguaje de un vehículo. ¿Por qué? Porque un buen conductor no solo es el que conduce mejor, ¿no? Sino es el que sabe comunicarse con su vehículo. A eso puede sonar algo como quien diría de manera romántica, ¿no? Pero la verdad es que entender lo que las luces del vehículo quieren decirnos es conocer directamente el vehículo, su estado actual, obviamente, y lo que necesita para continuar rindiendo de una manera adecuada. Es sumamente necesario, ¿no? Como lo tenemos aquí, conocer cada una de las luces que presenta el tablero de un carro, de un vehículo. Al menos se sabe, ¿no? Que existen muchos símbolos del tablero del vehículo y su significado que obviamente no todos conocen. Claro que hay indicaciones mucho más fáciles de deducir, ¿no? Pero existen otras que además de ser clave para entender lo que el vehículo pide, pueden alertar incluso sobre un daño que necesita arreglo inmediato para evitar problemas mayores, ¿no? Muy pocas personas conocen todas las luces del tablero. Para dominar este sistema de comunicación, se podría decir, ¿no? Con el vehículo, pues lo primero que se debe aprender es identificar el significado de los colores en los que se iluminan las luces del tablero, ¿no? Por, por lo general, pues se tiene luces, luces de cuatro colores, ¿no? Principales como es rojo, amarillo, verde y azul. Si empezamos hablando por las luces rojas, pues las luces rojas indican directamente problemas importantes que requieren atención en el vehículo.
Por ejemplo, algunos podríamos llamarle ejemplos, ¿no? Directamente, los que existen, por ejemplo, la luz de advertencia de freno, la luz de presión del aceite del motor, la luz de temperatura alta del motor, ¿no? Si hablamos de luces amarillas, pues las luces amarillas advierten sobre sistemas que necesitan precaución o mantenimiento pronto, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, luz de revisión del motor directamente es la que se conoce como luz de check, ¿no? Que bueno, más adelante les estaré explicando cada una, ¿no? De estas luces, las más populares o incluso algunas que no se encuentran directamente, ¿no? En muchos vehículos normalmente. La luz de control de tracción, la luz de bajo nivel de combustible. Y por último tenemos luces verdes y azules, que bueno, estas informan que ciertos sistemas están funcionando de manera correcta, como por ejemplo las luces de dirección asistida, pues es de color verde, ¿no? Las luces altas activadas, por ejemplo, aquí tenemos de color azul. Pues entendida únicamente cada una de estas diferencias, ¿no? De colores, es momento de dar el significado de los símbolos, ¿no? Que estas marcan, ya que existen cientos de indicadores diferentes en cada modelo, como les decía, de vehículo, ¿no? Como no podemos directamente, no se puede directamente, pues mostrar todos, ¿no? Estos son los símbolos como que más comunes en vehículos promedio. Además de que tal vez no se haya visto antes, ¿no? Pero si en caso de verlos actualmente, pues ya se sabrá lo que significa. Al menos en nuestro país, ¿no? En Ecuador, donde las condiciones de conducción pueden variar de una manera drástica entre la costa, la sierra y la Amazonía. Entender el significado de las luces del tablero no solo es esencial para evitar contratiempos, sino también para garantizar una seguridad en caminos desafiantes, como por ejemplo en nuestra sierra mismo, ¿no? Conducir por acá, pues sí exige mayor atención en los testigos de freno o sistemas de tracción. ¿Por qué no? Porque especialmente en las carreteras que tenemos empinadas o con curvas pronunciadas. Mientras tanto, en la costa, ¿no? El calor puede poner a prueba, obviamente, el sistema de refrigeración del motor, que representado directamente por una luz en el tablero. Aunque bueno, esto ya no sucede mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente ya los vehículos actuales como tienen su computadora y la computadora se distribuye en varias computadoras, podemos decir, ¿no? Que bueno, esto ya se le conoce como módulos. Entonces ya son sistemas inteligentes directamente que trabajan con varios tipos de redes, es como decirles con tipos de internet, en otras palabras. Entonces ya trabajan de manera inteligente y se dan cuenta directamente en qué tipo de ambiente estamos, ya sea sierra, costa, oriente. Entonces es como que el vehículo se regula directamente solo, ¿no? Y se adapta a trabajar directamente en el clima que esté. Y también, por otra parte, en lo que refiere tanto a los combustibles, refrigerantes, pues ya están creados directamente al tipo de ambiente, ¿no? Para que el vehículo pueda andar directamente, por ejemplo, ya tanto sea frío, calores, lluvias, entonces ya está adaptado el combustible para que tenga su respectivo funcionamiento correcto, es decir, cada uno de los aceites, refrigerantes, no sufran daños cuando cambien los ambientes, por ejemplo. Ya que antes en la antigüedad, por ejemplo, como los aceites eran más viscosos, ¿qué quiere decir esto? Eran más espesos. Entonces, por ejemplo, si un vehículo iba al chiborazo, ¿qué sucedía en los tiempos de antes? En los vehículos antiguos, algunos no querían encender. ¿Por qué? Porque como el combustible, como el lubricante era más viscoso, prácticamente es como que, llamémoslo así, se congelaba, entonces era más fuerte de darle el encendido. En cambio, en la actualidad, en los vehículos actuales, incluso ya los lubricantes, ¿no? Ya no son tan viscosos, ya no son así tan espesos. ¿Por qué? Porque ya vienen directamente creados
para poder encenderse los vehículos directamente de una forma más fácil, más tranquila y más eficiente, obviamente. Ahora, por ejemplo, pasando de esto a los refrigerantes, que se ve comúnmente que realizan, ¿no? De algunos, se puede decir, compañeros de la mecánica. Por ejemplo, para completar, cuando falta refrigerante, con el fin de no gastarse o no ser sinceros con su cliente, pues dice, bueno, está en buenas condiciones el refrigerante, está de completar. Entonces, ¿qué hacen? Cogen y ponen agua y completan. Muchamente otros dueños también, ¿no? Por no gastarse en un refrigerante correcto, cogen y ponen agua. Entonces ahí es lo que sucede también ciertas fallas de recalentamiento y todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque directamente el agua, ¿qué hace? Oxida directamente al radiador, alrededor donde se contiene todo el líquido refrigerante. Le oxida directamente. ¿Y qué pasa cuando se oxida? Pues este empieza a tener sus fisuras, ¿no? Sus roturas. Y ahí es donde empieza a haber recalentamiento, no el funcionamiento adecuado. Obviamente, por otra parte, también hay que tener en cuenta los problemas de cableado, ya que de pronto los cables pueden estar fisurados, como quien diría, ¿no? O un cortocircuito, entonces no funcionan correctamente. Lo cual, en este caso, por ejemplo, del radiador no funcionaría correctamente el ventilador que tiene, ¿no? Entonces, si no hay enfriamiento, igual va a existir recalentamiento y si existe un recalentamiento, pues, ¿qué puede llegar a pasar? No puede llegar a estallar el motor y hay sí unas graves consecuencias. Pues bien, ¿no? Viendo toda esta situación de luces y bueno, que nos salimos un poquito, ¿no? Por dar una pequeña y breve explicación, pues tenemos las luces del tablero y sus significados. Como les decía, las más comunes que encontramos en los vehículos normalmente son estas, como son la del mal funcionamiento del motor, la falla de batería, alerta para colocarse el cinturón de seguridad, un nivel de gasolina bajo, el freno de mano está activado, fallas en el sistema ABS de frenos, sobrecalentamiento del motor, apertura de las puertas, alerta en la presión del aceite, control de estabilidad, fallas en la dirección asistida, ¿no? Estas son las más comunes que encontramos, pues. Ya acá directamente tenemos muchas más y estas también, ¿no? Que se encuentran ahí mismo, que les iré explicando qué significa cada una de estas, ¿no? Pues bien, ¿no? Si hablamos de, como les decía, símbolos más frecuentes en el tablero, si empezamos hablando directamente por la primera, como les decía, es la luz de check, que significa mal funcionamiento del motor, o check engine, que es más conocida directamente, ¿no? Su nombre correcto, pues. Esta luz directamente en el tablero indica que la computadora del motor tiene almacenados directamente códigos de falla, lo cual, para identificar la falla, obviamente se requiere de un equipo de diagnóstico profesional, como antes los decía, ¿no? Pues directamente el escáner. Luego tenemos la batería o sistema de carga que se le conoce, pues esta luz indica que el voltaje del sistema de carga puede ser tanto de la batería o directamente del alternador, pues está por debajo de un nivel normal, ¿no? Y hay que revisar los terminales de la batería, obviamente la banda del alternador y las condiciones de la batería, por ejemplo, la batería que no esté sulfatada, ¿no? Bueno, eso ya les explicaré en temas más adelante que tenemos, ya iremos viendo cada uno de estos problemas de funcionamiento, ¿no? Pues bien, también tenemos la advertencia de temperatura de refrigerante, como podemos ver aquí su imagen, su aplicación, ¿no? Pues esta luz pues nos indica que el encendido de la luz durante la marcha, ¿no? Durante la marcha pues indica que la temperatura del motor está por encima de un límite normal, así que hay que revisar, como les decía, el nivel de
anticongelante, refrigerante, el ventilador, como les decía, del radiador, el tapón también del radiador, o exista fugas de anticongelante, pues si esta luz le ignoran, podría estar a un poco tiempo, ¿no? De sufrir daños mayores por calentamiento, ¿no? En el motor o en algún tipo de sistemas, ¿no? El que se le vea más propenso a dañarse en ese momento. Temperatura de transmisión. Pues esta temperatura de transmisión, esta aplicación que nos aparece, pues nos indica directamente que el aceite de transmisión se encuentra por encima del límite normal, ¿no? Y hay que revisar el nivel de líquido de transmisión y el nivel de anticongelante del motor, pues ya que el exceso de calor, ¿no? Obviamente podría dañar seriamente a lo que es la transmisión si se ignora esta situación. También tenemos el aceite del motor. Pues el aceite del motor indica que la presión de aceite obviamente está por debajo del límite normal, ¿no? Ya que de esta manera hay que revisar inmediatamente el nivel de aceite y si es el caso, añadir si es necesario, ¿no? Si el nivel no está correcto, pero si el nivel está correcto y la luz sigue encendido, pues hay que llevar directamente el vehículo al taller, ¿no? A revisar la presión de aceite y el funcionamiento correcto del vehículo, ¿no? ¿Qué sucede? Ya que esta luz puede indicar que el motor puede estar en riesgo, ¿no? De un daño mayor directamente. O incluso, quién sabe, y el aceite no esté con sus propiedades correctas o alguna pieza prácticamente dentro del motor no esté funcionando correctamente. Entonces también se enciende este tipo de luz. Otro tipo de sistema que aparece, aparece en los vehículos ya un poquito más como quien dice de gama, ¿no? Esta aplicación que es directamente al cambio de aceite. Pues esta luz indica que es un momento de cambiar el aceite del vehículo. El procedimiento para prácticamente apagarlo, ¿no? Se encuentra directo en el manual del propietario. Algunos vehículos pueden requerir herramientas iniciales para reiniciarlo, ¿no? Como cuál, por ejemplo, el escáner. El escáner es el aparato 100%, llamémosle, tecnológico sofisticado para corregir estas fallas también de paso, ¿no? Aparte de que se encuentra, se corrige ciertas fallas de manera electrónica, como quien podría decir, ¿no? O incluso nos ayudan a detectar la falla y se le corrige de manera física, directamente. Bien, también tenemos la luz de servicio, ¿no? Esta luz se enciende cuando existen fallas en los faros o el sistema eléctrico, ¿no? Ya que están controlados, como les decía, directamente por una computadora de control de la carrocería, es decir, un módulo directamente para esta parte, ¿no? Así que de preferencia hay que revisar todas las luces, tanto faros delanteros, luces direccionales, luces de frenos e intermitentes también, ya que pueden indicar una falla en el sistema también de tracción o problemas de comunicación entre los diferentes módulos del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, pues, quién sabe, puede haber una fisura en el cableado, ¿no? Entonces, o algún cortocircuito por ahí ocurrió, los cables ya son tantos años, ¿no? De usar el mismo cable, entonces ya perdió su utilidad, ¿no? Ya, como se dice cotidianamente, ya son cables viejos, en otras palabras, entonces ya no empiezan a dar su funcionamiento correcto, entonces hay que directamente cambiar el cableado, ya dependiendo de la falla, ¿no? A veces un cortocircuito, como les decía. También tenemos el sistema de monitoreo de presión de las llantas. Bueno, este tipo de aplicativo también se encuentra en varios vehículos. Por ejemplo, este yo lo he visto directamente en el vehículo Jetour, ¿no? Ya que es un vehículo chino, pero es muy popular. Ahí le he visto yo este tipo de sensor de monitoreo de presión de las llantas. Pues este se enciende cuando la presión, obviamente, de las llantas, de los neumáticos, es baja o el sensor de monitoreo de presión de los neumáticos está fallando, ¿no? Por lo tanto, hay que revisar la presión de las llantas, ya que en algunos vehículos permiten un reseteo manual de los sensores de presión, ¿no? Y otros que requieran algún diagnóstico profesional. Obviamente,
Esto se debe inflar directamente las ruedas, ¿no? De acuerdo al manual del fabricante que existe. Y ese nos va a indicar directamente a cuántos bares o PSI, ya que se mide así, la presión de aire, ¿no? Pues se debe colocar. Y cuando ya está con el aire, llamémosle, en la cantidad correcta, pues esta luz se procede a apagar, ¿no? Cuando ya está en las perfectas condiciones el vehículo, ¿no? Ahora sí, hablamos también de una luz que es muy popular, tenemos el sistema de frenos. Esta sí es popular, creo que al menos en todos los vehículos, ya que indica tres posibles condiciones, ¿no? El freno de estacionamiento, por ejemplo, cuando está puesto, cuando hay bajo nivel también de líquido para frenos, o existe un problema en el sistema de frenos ABS, pues revisar el líquido para frenos y verificar que el freno de estacionamiento se encuentre obviamente completamente liberado. Y, o si es en un sistema o un problema, llamémoslo así, ¿no? En el sistema ABS, pues ya requerirá un diagnóstico profesional directamente para ver cuál es la falla, ¿no? Y pueda ser corregida. Otro que tenemos acá es la potencia del motor reducida, pues esta luz se enciende cuando el motor no acelera o acelera en una forma, podemos decirle, limitada, ¿no? Ya que la computadora tiene varios niveles de potencia reducida, dependiendo qué componente ha fallado en el sistema de control, ¿no? Lo que obviamente se recomienda revisar directamente con el escáner, es los códigos directamente, ¿no? Que se lee directamente realizando su respectivo procedimiento. Entonces hay códigos de falla, los cuales ahí mismo nos sale, yo que sé, CO007 por ejemplo, y ahí nos dice a veces al lado problemas en el sensor de oxígeno. Entonces ahí nos sale tal vez por qué puede suceder. Entonces, obviamente se requiere revisar físicamente, a veces simplemente es por cableado, porque el sensor también puede estar sucio, ¿no? Entonces ya hay respectivos químicos, llamémoslos así, para realizar la respectiva limpieza. O si ya no es esta situación, pues directamente a cambiar los sensores o lo que se necesite directamente, ¿no? Dar su respectivo cambio o mantenimiento. Lo que sí siempre se recomienda es colocar tantos sensores, otros que también se les conoce como actuadores o elementos. La recomendación es siempre poner elementos originales. ¿Por qué? Si dirán ustedes, cuestan más, ¿no? Obviamente sí cuestan más, pero las réplicas siempre suelen ser no exactas también, tanto en medidas, tanto en funcionamiento, no son exactas las réplicas. Así que se requiere poner siempre repuestos originales, al menos en los vehículos que tienen réplicas, ¿no? Porque muchos vehículos y tienen repuestos genéricos, como se los conoce popularmente. Entonces, siempre es bueno colocar repuestos originales, al menos en los vehículos Renault, es en los que se puede decir que nunca se puede usar repuestos genéricos, sino directamente originales. Ya que a veces, como les digo, no tienen la misma medida, no son exactos, entonces suelen existir fallos o desbordamientos que no funcionan de una manera correcta. Si hablamos de sistemas antibloqueo de frenos ABS, que este también sí aparece, es comúnmente visible, ¿no? En los tableros, pues esta luz indica que el sistema prácticamente antibloqueo de frenos presenta alguna falla y requiere obviamente un diagnóstico profesional. El tapón del tanque de la gasolina, por ejemplo, bueno, este no lo tenemos muy popular, ¿no? Esta luz indica pues directamente que el tapón de la gasolina no está bien cerrado, tiene algún problema de sellado. Aunque en los vehículos normalmente, no en los populares que tenemos, si se deja abierta, llamémosle así, esta tapa, ¿no? Este tapón, también se enciende la luz de check en los que no consta este tipo de aplicativo. Entonces se enciende la luz de check eh, cuando el vehículo no está esta tapa en las correctas condiciones, ¿no? Ya que siempre es bueno tapar, obviamente, sí, ¿no? Ya que he visto yo muchos vehículos incluso que ponen una funda en la parte del tanque de combustible, sí, ya que no constan de la tapa. Una situación, entonces esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque a veces entra mucho exceso de aire y no funciona correctamente.
primero una cosa. Por esas situaciones incluso a veces también existe ciertos accidentes puede llegar hasta causar alguna explosión, ¿no? ¿Por qué? Porque entra no la cantidad adecuada de aire que necesita el vehículo, ¿no? El motor, sino hasta en exceso. Entonces las mezclas no se realizan de una manera correcta. Así que esto que parecería algo que no fuera de tomar mucho en cuenta, no solo es una tapa prácticamente, no. Siempre hay que tener esto en correctas condiciones. También tenemos directamente también el control de velocidad crucero, ¿no? Bueno, esta luz se ilumina cuando el control de la velocidad crucero obviamente está activado, ¿no? Directamente. También tenemos otro, el control dinámico de estabilidad, pues esta luz indica cuando existe tal vez una falla con el sistema de tracción, ¿no? Antiderrape o sistema electrónico de estabilidad del vehículo, ¿no? También tenemos el sistema de bloqueo, pues esta luz que nos indica que la interrupción de ignición se encuentra bloqueado, ¿no? Y se necesita de la llave del vehículo para desactivar, para que se desactive, ¿no? Si este símbolo se muestra cuando el vehículo ya está encendido, generalmente puede ser por una falla del sistema de seguridad del vehículo ya directamente. Igualmente hay que revisar toda la parte electrónica, ¿no? De cableado, de toda la situación para ver cuál es la falla directa, ¿no? que tiene. Avería en un foco exterior, pues esta luz indica directamente que las luces también ves intermitentes, los faros, la luz de posición o los faros antiniebla, ¿no? Presentan alguna falla. Bueno, esta no es muy común verla, ¿no? Pero por eso existe directamente, como se dice, como decía al principio, cada conductor o bueno, dueño del vehículo siempre tiene que estar atento de su vehículo, al menos en las mañanas es la mejor forma de revisarle, ¿no? Antes de arrancar el vehículo, apenas empieza a arrancar, pues encender todas las luces, toda la situación, revisarle directamente y ver que se encuentren en las condiciones adecuadas, ¿no? Para que pueda tener un buen funcionamiento. Y ahí se puede ver de manera visual directamente, por ejemplo, si un foco no se enciende. Y se puede reemplazar directamente. Por ejemplo, hay focos que no tienen sus costos elevados. Hay ciertos focos que, bueno, todos sabemos que cuestan, ¿no? Pero llamémosle en tipo de vehículos, tal vez un foco que está quemado costará $2. Y si está quemado y lo cambiamos a tiempo, pues perfecto, ya funciona correctamente y nos podemos evitar muchas situaciones, ya que pongas en un momento de oscuridad, necesitamos ese foco y no lo tenemos. Y por no tener ese foco nos falta visibilidad y puede ocurrir un choque o incluso estar en una vía sinuosa, en una vía que no es tan buena, ¿no? Y podemos tener algún tipo de accidente. Entonces eso hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Otro aplicativo que sí hay popularmente es el control de tracción. Bueno, este control de tracción siempre viene, de hecho, posicionado en la parte izquierda inferior del tablero, ¿no? Donde está el conductor prácticamente. Al lado, podríamos decir, al lado izquierdo, debajo del volante, más o menos podríamos decirle, ¿no? Pero de una manera visible. Ahí se encuentra este sensor de control de tracción, pues ustedes dirán, ¿para qué sirve, no? Pues este es un sensor que es de antiderrape, ¿no? Y generalmente este se usa debido a condiciones resbalosas de los caminos. Por ejemplo, a mí donde me ha pasado esta situación y donde se necesita activarlo es, por ejemplo, una vía yéndose a la vía al Chimborazo, por ejemplo. Cuando se va por ahí, a veces hay lluvia muy fuerte, incluso con granizo. Ahí se le nota directamente al vehículo que cuando no está activado este sensor, llamémosle así, ¿no? Se le entiende a sentir cuando se va conduciendo que el vehículo va como las ruedas como jabón. Entonces, si uno normalmente podemos decir, ¿no? Y se sube un poquito la velocidad, incluso puede el vehículo perder estabilidad, cualquier situación. Entonces, por lo cual tiene este sensor que hay que activarlo. ¿Para qué? Para que las ruedas
con el suelo tengan mejor adherencia y mayor control, mayor estabilidad del vehículo, ¿no? Entonces, para esto viene este tipo de sensores, para que no ocurra un antiderrape o se pierda el control del vehículo y pueda causar unos tremendos accidentes graves, ¿no? Otra que es muy popular, puerta abierta, que esta es muy popular ya que directamente se la encuentra cuando se abren las puertas del vehículo, se siente directamente en el tablero. Pues, ¿qué indica directamente? Como su nombre le dice que hay puertas abiertas, incluyendo las cajuelas, todo también se sabe señalar directamente en el tablero, que se encuentran abiertas, obviamente. Obviamente se abre y se cierra todas las puertas, ¿no? De este tipo, incluyendo la cajuela, como les decía, el cofre, la cajuela. Obviamente, en caso de que no, ya no se apague esta luz cuando ya está cerrada, ¿no? Pues hay que verificar cada una de las cerraduras que funcionen correctamente. Hay que tener en cuenta también y recordar, ¿no? Que si las puertas se dejan abiertas, todas estas situaciones abiertas por mucho tiempo, ¿no? Al menos póngase, dejan toda la noche abierto, pues esto va a suceder una descarga directamente en la batería, ¿no? Y no va a tener el funcionamiento adecuado. Va a perder prácticamente toda la energía que no se va a encender el vehículo. Otros símbolos que tenemos también es el famoso overdrive. Bueno, este overdrive es una función de transmisión que permite que el motor de un vehículo funcione a menores revoluciones, no por minuto, pero a velocidades altas. ¿Qué hace esto? Pues mejora la eficiencia del combustible y reduce el desgaste del motor. Se activa generalmente en carreteras y autopistas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se logra un viaje más silencioso y económico, aunque puede limitar la potencia del motor, por lo que es preferible desactivarlo cuando se conduce al menos en ciudad, en pendientes pronunciadas o para adelantar incluso, ¿no? Este overdrive no es muy popular, no es muy conocido, ya que más se encuentra o sea, se encuentra directamente, no más, sino directamente en los vehículos automáticos. En los vehículos automáticos, pues también tienen su palanca de cambios para poner ciertas posiciones para que el vehículo pueda parar o dirigirse, ¿no? Ya que estos vehículos automáticos solo constan de freno y acelerador. Entonces, justo se puede decir que en la palanquita de cambios existe un botoncito, como quien diría, ¿no? Entonces, este es el famoso overdrive y tiene este tipo de cualidad de funcionamiento. Si hablamos del sistema de bolsas de aire, pues es más conocido el típico airbag que se conoce, ¿no? Si esta luz se encuentra encendida durante una marcha, pues puede indicar que tenemos una falla, ¿no? En el sistema de las bolsas de aire y que la computadora del vehículo ha almacenado algún código de falla, obviamente. Y ahí sí se recomienda directamente el personal especializado, ¿no? Que revise o repare el sistema, ese tipo de sistema. Pues bien, se sabe que este tipo de sistema en un accidente, al menos si es leve, ¿no? Normal, nos puede salvar, pero en alguno que sea más fuerte, también nos puede salvar o incluso puede causar la muerte, ¿no? Ya que tiene estas dos cualidades. Está creado directamente para salvar de algún accidente, de alguna situación, para que no ocurra daños muy fuertes, en otras palabras, pero dependiendo de la situación, o sí puede causar algún, alguna anomalía o incluso hasta la muerte, ¿no? Diga, Anthony. Disculpe una pregunta, ingeniero. ¿Por qué algunos, en algunos carros, o sea, no están en los símbolos, o sea, por ejemplo, del bloqueo de dirección? Porque en algunos modelos de autos no tienen eso. Ya, verá, directamente eh, no es tan directamente, es una respuesta fácil y no fácil. ¿Por qué? Porque directamente en algunos, no son todos obligatorios, ya dependen del modelo, la marca y el año del vehículo. Otros también porque, como se lo dice, no, son diseños básicos en otras palabras. Entonces, por eso no constan. Obviamente los vehículos son más antiguos o de gama baja, que pueden tener un tablero de instrumentos más simples o con menos funciones. Ya dependen entre versiones, ¿no? Y el mercado y la tecnología también, la evolución de los vehículos. Incluso algunos propietarios
en vehículos de gama, por ejemplo. Lo hacen personalizado. Entonces algunos es como que dicen, sabe que no, no me ponga esto, es como, en otras palabras, decir me estorba y no lo pone. Otros también incluso por el problema de diseño. O simplemente, como se podría decir, no existen estos. Pero algo, una respuesta más concreta a esto, directamente, la mayoría es como yo le digo. Pero en nuestro país hay ciertos de estos que nosotros no los vemos. ¿Y por qué? Porque en nuestro país como tal no toman el registro exacto. Incluso al parecer creo que hay personal que está encargado de estos sistemas, de esta situación, y no es el personal adecuado. ¿Por qué? Porque algunos vehículos, incluso no recuerdo exactamente qué vehículo era el que hace unos años fue muy comercial. Es un vehículo Toyota. No recuerdo exactamente cuál era, pero ese vehículo no constaba con la luz de check, por ejemplo. No tenía esa luz de check. ¿Y por qué? Porque directamente, llamémosle así, este vehículo, llamémosle europeo, llamémosle así, ¿no? Crearon allá, tal vez como son los primeros vehículos que ellos crearon y tuvo esta deficiencia. Y es por no perder, pues digamos, dinero, ¿no? Ofrecen a otros países y como nuestro país no lo toman en cuenta, pues dejan que entre el vehículo fácilmente sin decir nada. Y obviamente tienen estas fallas. Por ejemplo, he visto en ciertos vehículos Kia, por ejemplo, en el Kia, en el Soluto, por ejemplo, he visto de algunos años atrás qué pasó en ese vehículo. No llegaba el vehículo ni a 5.000 kilómetros y la caja de cambios ya no valía. ¿Y por qué? Por ciertas de estas situaciones que tal vez no indican o la mala fabricación. Entonces, todas estas situaciones son las que causan esto de que no consten y algunos consten en el tablero. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, queda claro. Listo. Bien. Si hablamos también, nos quedamos en el sistema de la bolsa de aire. Si hablamos del nivel de líquido de parabrisas, indica prácticamente que el nivel del líquido de limpia parabrisas no es el depósito donde se encuentra tal vez bajo el nivel no requerido y requiere que se lo llene, ¿no? de líquido correctamente. Cuentan algunos con doble depósito, ¿no? Tanto para el parabrisas de pronto frontal y trasero, ¿no? Obviamente se recomienda revisar ambos para que cuando sea necesario utilizar, pues esté con las condiciones adecuadas, ¿no? Y también tenemos las luces antiniebla, pues que estas luces indican tanto para la niebla delantera que están encendidas. Estas luces obviamente otorgan una mejor visibilidad en condiciones climatológicas adversas o en zonas incluso de una visibilidad baja, ¿no? Por ejemplo, cuando hay neblina pesada. Entonces esto ayuda mucho para poder visualizar, ¿no? Y evitar también accidentes, alguna situación, ¿no? Tenemos otro, el bloqueo de dirección. La luz del bloqueo de dirección en el tablero indica que el volante del auto no se puede mover. Se trata de una medida de seguridad que ayuda a prevenir, obviamente, el robo del vehículo, ¿no? Cuando el sistema está activado, pues el volante se bloquea y no se puede encender directamente el motor. Pues bien, no. También tenemos el problema de dirección asistida. Este, este testigo, podemos decirle, de luz, ¿no? Generalmente es representada por un símbolo de un volante o una exclamación dentro de un círculo, pues obviamente esos problemas se pueden activar la luz del tablero porque pueden estar relacionados directamente con fugas, ¿no? de lubricante o un bajo nivel de líquido de la dirección, ¿no? asistida. O problemas directamente con la bomba o con algún sensor o con el módulo directamente que controla la dirección, ¿no? La dirección obviamente asistida ayuda al conductor obviamente a reducir la fuerza necesaria, ¿no? que necesita para girar por lo menos probablemente y directamente
el vehículo, ¿no? Pero si este sistema falla, pues el vehículo, dirigirlo al menos resulta, o sea, directamente difícil, ¿no? Especialmente a velocidades bajas o incluso cuando se necesita, por ejemplo, hacer alguna maniobra si no está funcionando correctamente. Ahora, en vehículos diésel se encuentra directamente, por ejemplo, este aplicativo, este sensor que teníamos, este aplicativo directamente, ¿no? En el tablero, que teníamos como luz de check engine, pues se le conoce en los vehículos diésel, solo en diésel, como el sistema de precalentamiento del motor, pues esta luz indica que las bujías de precalentamiento, los calentadores, como se le conocen, pues se encuentran directamente encendidos para calentar y obviamente cuando el motor arranca, esta luz directamente debe apagarse cuando el motor arranca directamente. También tenemos este aplicativo como tipo batería, ¿no? Pues este significa que es un estado de filtro de partículas diésel, pues este indica que el filtro de partículas de escape, donde, como su nombre dice, escapa, tiene la salida de todas estas partículas, pues ha fallado, ¿no? Y debe ser revisado por qué sucede esta situación y no funciona correctamente. La última imagen que tenemos, pues, es el líquido de escape diésel, ¿no? Esta luz indica que el nivel del depósito de líquido para el escape, pues, diésel se puede encontrar por debajo del nivel requerido, así que se debe completar, ¿no? Directamente para que estén en las debidas condiciones y funcione de una manera correcta. Pues bien, no, yo algo muy puntual les he añadido aquí en la clase. eh, Aceite del motor. ¿Por qué les he puesto este temita? No, pues porque es algo muy importante que sí debemos saber, sí debemos tener en cuenta para que no haya alguna situación de no tener este conocimiento, al menos de manera teórica, y algún momento poder aplicar de manera práctica, ¿no? El nivel de aceite de motor, pues esto se realiza verificando directamente el aceite del motor con la varilla medidora, ¿no? Que es uno de los chequeos más simples, pero más importante, se puede decir, para la salud del motor, esta varilla que comúnmente se le conoce como espadín o en términos técnicos también se le conoce como bayoneta, se le conoce, pero popularmente se le conoce como espadín. Entonces, este espadín nos ayuda a medir el nivel de aceite del motor que se encuentra en el cárter, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos? No, pues como aquí lo he seleccionado, de color amarillo, muy bajo el nivel, como lo tenemos en la primera imagen. Muy bajo, cuando se encuentra un nivel muy bajo de aceite, es cuando el espadín obviamente consta de dos puntitos, siempre viene dos puntitos. Y el aceite directamente, para que esté en un buen nivel, debe estar siempre en el segundo punto, justo en el segundo punto, para decir que está en el nivel correcto, obviamente, que ese es correctamente. Si se encuentra el aceite en un nivel muy bajo, debajo del primer punto, o justo en el primer punto incluso, o por aquí, llamémosle así, no está en la cantidad exacta que necesita el motor. ¿Y por qué pasa esto? Pues, ¿qué puede pasar? No, pues no puede funcionar correctamente el motor o alguna situación de daños, ya que no está con la cantidad adecuada. Así que siempre, siempre para que esté en buenas condiciones, el nivel de aceite, al menos el nivel, tiene que estar en el segundo puntito. Ahora, si el aceite se encuentra como aquí en la imagen de color negro, obviamente, ¿no? Aparte de que si puede estar negro y se encuentra en el segundo nivel, igual necesita cambio de aceite. ¿Por qué? Porque ya está de color negro. Si se encuentra igual debajo del punto, igual ya está en malas condiciones. Si se encuentra peor, muy abajo, igual. Con más razón, cambiar de aceite y darle su respectivo mantenimiento. Ustedes me dirán, ¿y cómo revisamos esto? Pues esto se recomienda, ¿no? Realizar de una manera adecuada es con el motor frío o después al menos de haber estado apagado el vehículo unos 10 minutos, ¿no? Si estaba en conducción, ¿no? El vehículo conduciéndose.
Pues yo que sé, llega a su casa, se para el vehículo, le deja unos 10 minutitos hasta que se enfría al menos, y de ahí se procede a revisar por qué después de este tiempo también. Porque como el aceite está trabajando, pues está que sube en todo el sistema, en el blog, ¿no? Está dando la vuelta, llamemos así, el aceite, lubricando. Entonces tiene que regresar al cárter, a la parte de abajo, ¿no? Todo el aceite regresa a la parte base, como quien dice, y de ahí ya no tiene movimiento, está en una forma estática, lo cual ahí si damos la revisión por medio del espadín, pues directamente podemos visualizar si se encuentra primeramente, por su color, si está adecuado. Segundamente, si está en el nivel adecuado también, ¿no? O si no, se procede a completar. Ideal, esta revisión es bueno hacerlo en la mañana antes de arrancar el motor, ¿no? Antes de arrancar el vehículo, para ver de una manera correcta. Otra también, que tiene que estar el vehículo en una superficie plana y nivelada, al menos que uno se le vea, ¿no? ¿Y por qué? Porque si el vehículo se encuentra en una posición inclinada, el nivel puede parecer más alto, o incluso puede parecer más alto del nivel de los dos puntitos que debe asomar, ¿no? En el nivel puede pasarse incluso. ¿Y por qué? Por la posición del vehículo. Y como lo dice aquí, no puede parecer más alto, más bajo de lo real. No puede aparecer en una medición exacta directamente, ¿no? Pues bien, esto es cuanto podemos ver de temas hasta aquí que se termina la unidad, ¿no? Directamente. Ahora, yo este videíto de acá les pienso compartir en el aula virtual, ¿no? No tiene ningún tipo de tarea, pero sí me gustaría que lo visualicen para que tengan una idea por lo menos, ¿no? De qué revisar en el vehículo, al menos antes de salir, antes de ir a un viaje. Esto ya no consta como tarea, pero sí como que lo revisen, ¿no? Porque de aquí saldrá tal vez alguna preguntita en el examen relacionada directamente con el aceite del motor. Entonces sí me gustaría que revisen el video, vean en su tiempo libre nada más, ¿no? Y eso sería todo por la clase de hoy. Creo que terminaríamos correctamente.